Hola estimados amigos, hola estimados desconocidos. Hoy es un buen día para hablar de Montgomery Clift y Marlon Brando. Repitan conmigo, por favor. Brando. Al final, comenzamos con algo parecido remotamente al humor. Montgomery Clift, el mejor actor de la historia del cine. Marlon Brando, el tercer mejor actor de la historia del cine. ¿Cuál es el segundo?, se preguntará alguno. He ahí la posible comicidad de esta broma. El segundo es el que quieras tú. Es imposible, compañeros, saber quién es el mejor, quién es el segundo, el tercero. Siempre me pareció que contenía algo de comicidad el que por televisión o en una revista o un libro alguien asegurara que el mejor actor de la historia del cine era Marlon Brando. Entonces, a mí me puede arrancar una sonrisa que alguien diga eso. Y yo intento desarrollar algo, insisto, parecido a la comedia. Pero es muy difícil llegar a despertar una sonrisa en desconocidos. Primeramente porque muchos no saben ni quién es Montgomery Clift, el mejor actor de la historia del cine. Pongámonos serios. Spencer Tracy dijo al trabajar con Montgomery Clift que hacía que los demás actores parecieran simples aprendices. Los actores de su generación palidecen ante Montgomery Clift. Spencer Tracy los felicitó muy alegremente tras terminar de rodar una secuencia larga en la película Los Juicios de Nuremberg de 1961. Montgomery Clift fue un actorazo. Retrocedamos hasta el año 1948 en esta charla informal en la que pretendo anunciar una serie de vídeos dedicados a Marlon Brando y Montgomery Clift. Anuncio. En 1948 nacía una estrella en Hollywood, Montgomery Clift, con una película titulada Los Ángeles Perdidos, junto con otra llamada Río Rojo. Monty, para los amigos, ya era una estrella 2 años antes de que Marlon Brando entrara por la puerta grande con una película titulada Los Hombres de 1950 y luego un gran éxito de crítica y público con Un tranvía llamado Deseo de 1951. Pero Clift fue el primero en comenzar esa leyenda sobre jóvenes rebeldes en Hollywood, que luego seguiría el hijo de James Dean. ¿Y por qué lo llamo hijo de? Porque lo era. James Dean era un verdadero hijo de... Veamos. Un intelectual. Ahí va un intelectual del pueblo. Continuamos. No es Marlon Brando en la película Salvaje de 1953, con su moto. Señores,
Un director que eligió a James Dean para la película Al este del Edén decía que necesitaban un verdadero hijo de para protagonizar ese papel, y James Dean lo era. James Dean hubiera matado a una chica en su accidente porque así era él. Incluso todos sabemos que mató a otro joven corriendo como un loco en su coche porque se le iba la olla a James Dean. Era una persona con la psique totalmente descontrolada, hasta el punto de firmar sus cartas con los apellidos de Clift y Brando. O sea, él tenía dentro de su delirio, que se convirtió en realidad, que él era una mezcla entre Brando y Clift. Estoy hablando ahora de James Dean, muerto en un accidente de tráfico en el que acabó con la vida de otra persona, de la que nunca se habla, por ir corriendo como un loco. Sí, era muy buen actor, seguro. Sobreactuaba a límites insospechados. James Dean nunca, jamás entrará en una lista de los mejores actores de la historia que yo humildemente pueda realizar. ¿Por qué no? Porque era bueno para un determinado papel, pero James Dean podía interpretar bien a eso, a un hijo de... nada más. Sobreactuando hasta el límite. Volvamos a Clift y Brando. Señores, pueden dejar sus pulgares abajo cuando quieran. Ustedes son libres. Los dos actores venían de el estudio de actores, Actors Studio. Actors Studio. Allí donde formaban a las jóvenes promesas en Hollywood. Y se cuenta, se dice, se murmura que las chicas no sabían a cuál de los dos mirar más, si a Clift o Brando. Por cierto, por allí podías encontrar también a estrellas del calibre de Paul Newman y Clint Eastwood. Clint Eastwood. Marlon Brando es un hombre que recurre a tics cuando interpreta. Es un hombre que mantiene un método que a él le funciona y lo ha encumbrado a la gloria. Por ejemplo, rascarse el lóbulo de la oreja. Quedarse mirando hacia abajo durante largos e intensos segundos. Frotarse la frente. Estos tics, observen las películas de Brando, los repite más en su vejez. En la película salvaje The Wild One, en la que interpreta a un motorista, Brando es un chulo, como en la vida real. Busquen el significado de la palabra chulo y chulería. Viene con una fotografía de Marlon Brando al lado. Este hombre tenía un ego desmesurado. Un ejemplo del ego de Marlon Brando. Él le decía a su psiquiatra que pensaba por las noches que miles de mujeres se tocaban imaginando la figura de Marlon Brando. El propio Brando sabía de esto y hablaba de ello con su psiquiatra. Con uno de ellos no le dejaba dormir a Brando la idea de que miles de mujeres se tocaran por la noche pensando en él. El ego de Brando era tan grande que cuando Monty Clift tuvo un accidente de tráfico que inició el suicidio más largo de la historia de Hollywood, él tardó unos 10 años en morir intentando destruirse a él mismo, autodestruirse, podrían decir algunos, en el llamado suicidio más largo de Hollywood, bebiendo, lleno de pastillas en los bolsillos. Marilyn Monroe decía
al conocer a Monty Clift en el rodaje de la película Vidas Rebeldes, decía de él que era la persona que había conocido en un estado peor que el de ella, que tenía los bolsillos llenos de pastillas para los nervios, para ese problema psicológico que acarreaba Monty Clift. Entonces, él había tenido un trágico accidente de tráfico en el que su cara quedó un tanto destrozada, por no decir mucho. Fue reconstruida y le quedó un gesto triste a Montgomery Clift. En el rodaje del Árbol de la Vida podemos ver la imagen de Clift antes y después de ese trágico accidente, y aquí descubrimos el morbo del populacho, de la chusma, que acudió en masa al cine a comprobar los efectos de ese accidente que había sufrido Montgomery Clift. En algunas escenas podemos ver al Clift joven, atractivo, bello, vamos a decir, considerado así por millones de mujeres y algunos hombres en el mundo, y al Montgomery Clift reconstruido con un gesto trágico, con parte de su cara inmovilizada, o sea, ya no podía expresar ciertas sensaciones, su rostro entumecido, triste, melancólico. Mandó a quitar los espejos de su mansión, Monty Clift. Yo no voy a hablar aquí de su atracción sexual por los hombres, porque yo creo que eso, quitando que era un buen intérprete y podía hacerte creer que amaba a las mujeres en la gran pantalla, es más, tú te lo crees completamente que él las ama, porque en la realidad lo hacía. Él dijo en varias ocasiones: amo a las mujeres, pero prefiero a los hombres en la cama. Decía él, en la intimidad, o eso dice alguien que dijo. Prefiero creerlo que comprobarlo, como dicen. Realmente parece una frase que lo define bien. Él amaba a las mujeres y en la gran pantalla su amor por ellas queda reflejado de una manera muy creíble, muy auténtica. Entonces, me había ido por caminos insospechados, pero regreso al momento en el que Brando demuestra una vez más su gran ego cuando se encuentra con Clift en las últimas horas de la gran estrella y le dice: tienes que vivir, compañero, ¿con quién me voy a medir ahora, si tú te vas? Muchos creerán ciertamente que esa frase conlleva un aprecio hacia la otra persona y una admiración por su arte. Oye, tú eres grande, ¿con quién me voy a medir ahora? Pero, compañeros, detrás de ese aprecio también está el ego de Brando, que introduce el yo en los últimos momentos de Clift, el yo de él. Él le dice a Clift: ¿con quién me voy a medir yo? Que es el que realmente importa para Brando. Él. ¿Con quién se va a medir él? Si ya no está Clift. Cuenta el director Edward Dmytryk, el realizador de la cinta The Young Lions de 1958, que juntó a Clift y a Brando en el póster de la película y en el guión. No, nunca tienen un diálogo ellos dos en la película. Esta película, interpretada por el gran Dean Martin y dos de los mejores actores de la historia, Marlon Brando y Montgomery Clift, no decidió juntarlos a los dos
en la misma escena, sino de pasada. Spoiler alert. En esa película, el cadáver de Brando está aquí, en el suelo, y Dean Martin y Montgomery Clift pasan por él sin tener un diálogo, claro, porque ya está muerto. Una película con éxito que lanzó al estrellato también a Dean Martin en el cine, me refiero, después de haber terminado su relación con Jerry Lewis, el cómico. Y en esa película, que en España recibió el título de El baile de los malditos, de 1958, encontramos a Brando y a Clift por separado. Y a un Clift acabado ya. A un Clift en horas bajas. Hay un inconsciente, un descerebrado, que dice valiente y torpemente en una reseña cinematográfica o algo parecido, que aquí Clift repite el papel de aquí a la eternidad. Maravillosa película de Fred Zinnemann. Señores, es un soldado, boxea, pero aquí no sabe boxear. En De aquí a la eternidad sí sabía boxear. Y era una persona con una autoconfianza, con valor, con atractivo para las mujeres. Sin embargo, en El baile de los malditos es un joven judío un tanto acomplejado, que no sabe pelear, que es buena persona, muy buena persona, sabe nadar. Esto es importante para una escena de valentía que se desarrolla en esta película, pero son papeles totalmente distintos. El peligro de que gente incapaz para sentir el cine hable del cine. Decía este insensato, esta horrible persona, que Monty Clift parece un autista en esta película. Vamos a ver. Añadía, con respeto, decía, hacia los que son realmente autistas. O sea, el tío machacaba el clavo diciendo, oye, para mí los autistas son imbéciles. Con respeto hacia ellos, Monty Clift parece un imbécil aquí. Dios mío, los grandes problemas de que un imbécil realice una crítica cinematográfica. Esta es una charla informal. A mí me parece mal que una persona que odie, que esté lleno de odio, se dedique a decir estupideces como esa. Realmente no sé si es que está lleno de odio o que es imbécil. La actuación de Montgomery Clift en esa película es impecable. Y el mismo director lo dice. Hablando con él, decía Dimitrick, le ofrecía esta opción o la otra interpretando el papel, y Clift le asentía, pues sí. Decía Dimitrick que Clift está abierto a sugerencias, al contrario que Marlon Brando, que según él está convencido de que es el mejor, de que es una maravilla su interpretación y de que todos están admirando su estupenda interpretación. O sea, decía Dimitrick, por ejemplo, que él no les podía decir a los actores grandes cómo actuar porque, y ponía de ejemplo a Spencer Tracy, un saludo al amigo Mario de la Rubia, que sabe mucho de cine. Decía, Spencer Tracy conoce su oficio mucho más que lo que yo pueda conocerlo, decía Dimitrick. ¿Cómo le voy a decir yo cómo tiene que hacer un papel? ¿Cómo tiene que interpretar a un sujeto? Sí le puedes orientar un poco, si lo ves un poco despistado. Oye, no, yo quiero que el protagonista sea un poco melancólico o algo así. Pero oigan, cuando estás ante actores como Clift o Spencer Tracy, amigo, ellos saben su oficio, ellos conocen su arte. James Stewart, maravilloso. Cary Grant, nadie
o pocas personas lo pueden admirar más que yo. Cary Grant era estupendo para varios determinados personajes. La misma persona te podía interpretar a un tipo del que tú dudas. Tenía una bondad en la cara y también un lado oscuro. Cary Grant, maravilloso. James Stewart, el americano medio y por lo tanto el humano medio, vamos a decirlo así. Aunque James Stewart tenía algunos rasgos por los ojos azules y ser algo rubio que pertenecen a los Estados Unidos, su forma de ser, su seriedad, su bondad podía ser universal. Todo lo que significa el personaje al que él está dando vida en distintas ocasiones. Resumiendo, cuando pase la moto, ahí vuelve Marlon Brando. Ahora vienen los motoristas, mayo. Grupo Salvaje, mayo. Ya viene Grupo Salvaje ahí. Ruido de motos no falla aquí. Resumiendo, queridos desconocidos, voy a iniciar una serie de vídeos dedicada, la serie, a los grandes actores Montgomery Clift. De aquí a la eternidad, quizás sea la primera película que valore, y Marlon Brando. Salvaje, el motorista y su grupo de estúpidos que llega a una ciudad a molestar. La juventud desencantada tras la Segunda Guerra Mundial. Nah, una panda de imbéciles haciendo el idiota con las motos. Y un personaje que no puede amar porque es incapaz de amar, el de Brando en esta película. No, un personaje que se ama a sí mismo y que no soporta que una chica le diga que no a las primeras. Nadie me rechaza, dice Brando. Bueno, espero que hayan podido entender mi sentido del humor. Si no lo hacen, o si no son capaces, pues no sigan viendo mis vídeos. Disfruten lo que les queda de vida. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day.